Nada, agradecerles por estar aquí, agradecer la invitación también de Josué. La verdad, hacerles un poquito para poder un poquito conversar sobre esto. Trataré de estar parado, luego tomaré un poquito de asiento para no cansarme tanto, pero vamos a tratar de hablar así. Vamos a empezar rezando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta noche, por estar ante tu presencia. Te pedimos que nos concedas la gracia de poder servirte con mayor empeño, con mayor dedicación, y poder encomendar nuestro acolitado como un ejercicio de nuestro testimonio cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, bueno, agradecerles de nuevo por la invitación. Vamos a comenzar este pequeño compartir sobre lo que significa ser maestro de ceremonias, precisando algunos términos primero. ¿Ya? Ahí igual les pido que tomen nota o que pregunten, me pueden interrumpir en cualquier momento, de cualquier duda que tengamos. Maestro y discípulo, pongo estas dos palabras porque de hecho tienen correlación. Por un lado, maestro, didaskalos, en griego es la palabra que en el Evangelio se usa para referirse a Jesús, ¿no? Los discípulos, ¿cómo se refieren a Jesús? Diciéndole maestro, didaskalé, ¿no? En griego, y le llaman maestro. Y sin embargo, un maestro no puede sino a la vez tener discípulos, ¿no? Y discípulos, por eso coloco la palabra akolutos. Akolutos en griego es la palabra de la que procede acólito. Akoluteo en griego significa seguir, el que acompaña a. Por lo tanto, algo importante que quiero señalar primero es que no se puede ser maestro, de ceremonias en este caso, sin antes haber hecho el camino del acólito, ¿no? ¿Qué quiere decir el camino del acólito? El del discípulo. Por eso es que cuando ustedes llegan a acolitar, no de frente van a ser maestros de ceremonia. Pasan un proceso, y ese proceso responde al mismo proceso de Jesús, ¿no? Cuando Jesús con sus apóstoles conversaba, dialogaba, no de buenas a primeras ellos los mandó a predicar, ¿no? Dice, primero los instruía a ellos aparte, y después les dijo, vayan de dos en todos, lo que leemos en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, dos palabras interesantes, pero no se puede, el maestro nunca deja de ser discípulo. El que enseña sobre liturgia en este caso, o el que dirige la liturgia, nunca deja de ser un acólito más, ¿no? Son dos palabras que tienen correlación. Y cito acá el Evangelio de Juan, capítulo 3, en donde el precursor de nuestro Señor, San Juan Bautista, nos dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya, ¿no? Recuerden que Jesús ya había sido bautizado y los discípulos mismos de Juan empiezan a irse, ¿no? Dice el Evangelio de Juan que el mismo Juan y Andrés eran apóstoles, eran discípulos de Juan el Bautista y se van con Jesús. Entonces la palabra de Jesús, de Juan es necesario que Él crezca y yo disminuya, que Él crezca y yo mengue, es otra traducción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto ya nos habla un poco de nuestro servicio, ¿no? Que siempre cuando nosotros enseñamos a otros, porque vamos a ver que el maestro es más que alguien que mueve las pitas del misal, eso es lo que vamos a un poquito ver hoy día. Y es importante que recuerden que la centralidad, por eso puse esa imagen, la centralidad siempre la tiene Jesús, que en este caso nos preside desde la Eucaristía. Entonces, es el ministerio de Jesús, el servicio que Jesús realiza en el altar como sacerdote, como víctima y altar, ese es el centro. Por lo tanto, todo lo que contribuye a que el Señor sea más glorificado, el Señor sea mejor servido y por lo tanto, en consecuencia, el pueblo sea más edificado, todo es mejor. Eso es lo que la Iglesia nos pide. Y cito acá, CE quiere decir ceremonial sí. Buenas. CE quiere decir en latín ceremoniale episcoporum, ¿no? Que traducido significa el ceremonial de los obispos, que es una de las fuentes muy importantes para conocer la liturgia. En el numeral 34 nos dice: para que la celebración, especialmente la que preside el obispo, resplandezca por su decoro, simplicidad, es un término importante, y orden, es necesario un maestro de ceremonias. Lo primero que estamos viendo es para qué, ¿no?
¿no? ¿La iglesia para qué pide un maestro de ceremonias en la liturgia? Para esas tres cosas: el decoro, la simplicidad y el orden. Y vamos a ir viendo qué significan estas tres palabras en el servicio litúrgico, ¿no? La celebración eucarística, ya decía San Ignacio de Antioquía en el siglo II, cobra su mayor significancia, su mayor, es más elocuente la celebración eucarística cuando la preside el obispo sobre todo el titular del lugar, porque manifiesta la iglesia, manifiesta el ser de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro de aquí es que no se puede ser maestro de ceremonias sin antes haber sido acólito, ¿no? Y acolitados, ¿qué quiere decir? Discipulado, seguimiento de Jesús, pero también un camino de aprendizaje de las cosas prácticas de la liturgia. ¿Qué es ser maestro de ceremonia? Primero, como todos los ministerios, es una diaconía, ¿no? Esas palabras en griego, ministerio, es diaconía en griego, de la cual procede, ¿qué ministerio ordenado? Diácono. Diácono, ¿qué significa? Servidor. Diaconía significa servicio. Por lo tanto, la liturgia es siempre un servicio, ¿no? Siempre un servicio. Y el ser maestro de ceremonias es estar al servicio de la liturgia. Y el ceremonial de los obispos nos menciona algunas cualidades que debe tener un maestro de ceremonias. Por un lado, bueno, cualidades, más que cualidades serían condiciones, entre comillas, ¿no? O algo que la iglesia nos pide. Primero, un perito en sagrada liturgia. Perito es un experto, ¿no? Pero bueno, para ser perito primero hay que entrar en la cancha de la liturgia. La liturgia es más que ejecutar cosas, ¿no? Ustedes, los que son maestros de ceremonia acá, saben que una liturgia bien organizada implica muchas más cosas que revisar solo quienes leen o quienes cantan. En la liturgia participan numerosos actores, entre comillas actores. Versado en pastoral, eso es importante, ¿no? Dice el ceremonial de los obispos, tiene que tener experiencia pastoral. ¿Y por qué experiencia pastoral? Porque en la liturgia, queridos amigos, no tratamos solamente con el cáliz o el copón, sino tratamos con personas que son los principales agentes de la celebración eucarística. Ellos son los principales agentes y por lo tanto es importante entablar un diálogo con la comunidad. El maestro de ceremonias no puede ser solamente una persona que está en el altar sin involucrarse con la comunidad, no, tiene que conocerla. Versado en pastoral, eso es algo muy importante que la iglesia pide para el maestro de ceremonia, para que pueda dialogar con la realidad de su comunidad. Ustedes saben que la liturgia es una, ¿no? Todos sabemos eso, la liturgia es una, la de la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros celebramos, en todas las parroquias tenemos costumbres particulares, ¿o no? No es lo mismo celebrar en esa comunidad que en la parroquia de Padre Roy, Desamparados. Cada comunidad tiene sus propias características, cada comunidad tiene su propia tradición, con minúscula tradición, y por lo tanto es importante que el maestro de ceremonias conozca esa realidad, porque esa realidad no es una realidad a la cual hay que rechazar totalmente. Ya veremos qué es lo que nos pide la iglesia respecto de las costumbres locales, ¿no? Pero no se trata simplemente de rechazarlas, no, sino de acogerlas en un verdadero espíritu de servicio. Luego, conocer las leyes litúrgicas en su espíritu verdadero. Esto es importante también, que nos dice lo que nos pide la iglesia. No se trata solo de conocer la ley por la ley. Por ejemplo, en la misa, les pongo un ejemplo, ustedes en misa de Nochebuena del 24 de diciembre tocan las campanas en el Gloria. ¿Tienen esa costumbre? Ya. Les voy a decir un dato importante. En las leyes litúrgicas eso no está. Y pues solamente se prescribe tocar las campanas en Jueves Santo y en la misa del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. No obstante, esa costumbre, que ya en Lima casi yo, desde que tengo uso de razón, y en mi parroquia también lo hemos hecho, una persona me dijo, no, pero eso no está en las normas litúrgicas. Digo, bueno, no está en las normas litúrgicas, pero está en su verdadero espíritu. ¿Por qué? Porque el sentido de las campanas en el Gloria es anunciar el gozo de la iglesia. ¿Y cómo vamos a omitir las campanas en la noche misma en que se compuso las primeras palabras de Gloria, en la noche de la Natividad, ¿no? Los ángeles, ¿no? Eso está en el Evangelio del día de Navidad, de la misa de medianoche de Navidad, ¿no? Y aparecieron los ángeles cantando Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces,
las leyes litúrgicas deben ser conocidas en su espíritu verdadero. Es decir, no solamente la iglesia me pide que me pare de cabeza, ya. Pero ¿por qué la iglesia te pide que te pares de cabeza? ¿Por qué la iglesia pide en estos momentos silencio? ¿Por qué la iglesia pide en estos momentos que nos arrodillemos? ¿Por qué nos pide que estemos de pie? O sea, entender la ley en su sentido. No se trata solo de una ejecución fría. Por ejemplo, siempre pongo esto de ejemplo, ¿no? La liturgia o el grupo de acólitos no debe asemejarse a un grupo de militares, en donde solamente obedecemos simplemente por la orden por la orden. Eso no está en el espíritu de la liturgia, sino conocer lo que la iglesia nos pide y por qué nos lo pide, ¿no? Un ejemplo sencillo, a ver, una pregunta voy a hacer acá. ¿Por qué en las lecturas, a ver, no sé quién es más nuevo acá en el grupo? Bueno, varios todos tienen cara de expertos, pero ¿quién es más nuevo acá? Josué ya es el más tardado. Ya. A ver, tú dime, en las lecturas, ¿por qué en la liturgia de la palabra? ¿Por qué estamos sentados en la primera, segunda lectura y en el salmo? ¿Y por qué nos ponemos de pie para el evangelio? Sencillo, eso es lo más sencillo. A ver, ¿quién lo ayuda? ¿Quién responde? Gonzalito, ¿quién responde? Ya, o sea, yo entiendo, no sé si es la respuesta bien, pero o sea que en el Evangelio estamos de pie porque es literalmente la palabra de Jesucristo y por eso incluso lo lee el sacerdote, porque es palabra literalmente el momento en el que estaba Cristo y la carta de Pablo es palabra de Dios. No, pero es prefiguración. O sea, no está Cristo hablando en primera persona. Por eso es que creo que el Jueves Santo, el domingo de Ramos, se lee la lectura de la Pasión y las palabras de Cristo como tal solo las puede leer el sacerdote. Sí. Los dos ministros que ayudan en él. Tiene sentido lo que dices y está muy bien lo que dices. Pero no es eso. No, pero es básicamente eso, pero con un contenido adicional. Que toda la palabra de Dios, ustedes saben que la palabra de Dios no es un libro, sino es Jesucristo. O sea, no crean que la palabra de Dios está encerrada en un libro. Dios se ha revelado en la historia y en Cristo, no en la letra, no en el papel. Dios no se reveló en el papel, ¿no? Pero la palabra de Dios escrita para los católicos es la Biblia. Pero la Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Otra preguntita. ¿Cuántos? 73. Muy bien, 73. Ahora, ¿todos los libros son palabra de Dios? Sí. ¿Pero son palabra de Dios todos en el mismo sentido? No. ¿Por qué? Porque lo que dice Moisés de que en el Levítico, o lo que dice Levítico, mejor dicho, de que tienes que apedrear a la mujer adúltera, ¿está al mismo nivel que amar a los enemigos de Jesús? ¿Lo que dice Jesús en el Evangelio? No. El corazón de la Biblia, ¿qué son? Los Evangelios, la palabra de Cristo, como bien decía Jesús. Por lo tanto, en la liturgia eso se manifiesta ¿de qué modo? En los gestos. Estamos sentados en la primera lectura, en la segunda lectura, porque son los otros libros de la Biblia, que aunque son palabra de Dios, no son el corazón de la Biblia. Y la postura es de escucha, ¿no? Estamos sentados y escuchamos, como Marta que escuchaba a Jesús. Pero, cuando llega el Evangelio, ¿qué pasa? Marta es la que está muy bien, me he corregido muy bien, sí, tienes razón. Sin embargo, en el Evangelio, ¿qué pasa? Nos ponemos de pie, se canta el aleluya, salen los cirios, sale el incienso, todo eso no es más que, no es solo mera decoración. Eso tiene el sentido de proclamar a Cristo, que es el centro de la palabra de Dios. Y no solamente es el centro, Cristo mismo, como decía bien Gonzalo, es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Ustedes recuerdan que en Navidad, las postales de Navidad, y el verbo se hizo, el verbo, la palabra de Dios. Entonces, las leyes litúrgicas deben ser conocidas en su espíritu verdadero y por lo tanto se tiene que dialogar con ellas. ¿Qué quiere decir dialogar con ellas? Es decir, entenderlas de tal modo que nunca son una imposición fría de la iglesia. No, pero algunas cosas por eso se van, por ejemplo, por haber una cosa así que a veces no se practica, para que vean que a veces las leyes van adecuándose, mejor dicho, a la comunidad también, ¿no? Bueno, puse un ejemplo, lo de las campanas, que es muy evidente, ¿no? ¿Ustedes dirían que están cometiendo un abuso litúrgico por tocar campanas en la Nochebuena? ¿Dirían que están ofendiendo a Dios por tocar las campanas en la Nochebuena? No, porque hay un criterio pastoral.
Exacto. Y el criterio pastoral es conocer las leyes en su sentido, ¿no? La ley nunca es letra muerta, la ley es letra viva. Y luego nos dice coordinar oportunamente. Por eso les decía que el maestro de ceremonias es más que el que mueve la pita del mesal, ¿no? El maestro de ceremonias coordina todo lo de la liturgia. Yo de cura no puedo preguntarle a mi maestro de ceremonias qué coro va a cantar y que no lo sepa, o cuál va a ser el canto de entrada y que no lo sepa. El maestro de ceremonias tiene que tener una visión holística de la liturgia, holística, o sea, del todo, ¿no? ¿Qué cantos va a haber? ¿Quiénes van a leer? ¿Qué lecturas se van a leer? ¿No? Porque a veces se puede celebrar, por ejemplo, la misa, en las memorias obligatorias saben que las lecturas pueden ser de la feria, ¿ya? En memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, supongamos, y las lecturas te pregunta el padre, ¿del día o de la santa? Y tú no sabes, ¿no? El maestro de ceremonias tiene que saber qué se va a leer. Si, por ejemplo, vamos a celebrar dentro de poco la presentación del Señor, ¿no? La presentación del niño Jesús en el templo, el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Ese día, el leccionario nos propone 3 lecturas, 2 lecturas, mejor dicho, y el salmo responsorial. Sin embargo, a ver, pregunta para los que son maestros acá, este año, ¿qué día cae el 2 de febrero? Lunes. Entonces, ¿la primera y la segunda lectura se van a leer el lunes, día de la presentación? No. ¿Por qué? Porque es día de domingo. Muy bien. Y la segunda lectura está propuesta en el leccionario para cuando una fiesta del Señor cae en domingo y se celebra como solemnidad. Pero es solemnidad. ¿Qué? Es solemnidad. Bueno, si es solemnidad, sí se leen con las 2 lecturas, ¿no? Pero en el caso de la fiesta del Señor, por ejemplo, la exaltación de la cruz, también que es fiesta del Señor, que a veces cuando coincide en domingo se celebra, o por ejemplo también otra fiesta del Señor importante que cae, la transfiguración, también se puede celebrar en domingo. Recuerden que no todas las fiestas, no todas las memorias o fiestas, o incluso solemnidades, se celebran en domingo. Solamente pueden reemplazar al domingo, ¿cuáles? Las solemnidades y fiestas del Señor. Y bueno, acá en América también la Inmaculada Concepción, porque bueno, se hizo un negocio ahí con la Santa Sede para que... Sí, lo que pasa es que fue un permiso para España, porque España, como ustedes saben, ha sido, creo que, no sé si es su patrona, Santiago es su patrón, pero creo que la Inmaculada tiene un vínculo con la Inmaculada porque defendieron mucho la fe de la Inmaculada. Cuando se quiso derogar el dogma de la Inmaculada, el Imperio Español fue el que defendió el dogma, y como que se rebeló un poquito, entonces por esa defensa ante el dogma. Sí, le dieron el privilegio de celebrar la Inmaculada incluso en domingo, y ese privilegio, los privilegios que son de España, habitualmente también han aplicado a nosotros, porque para la mentalidad de la Iglesia hasta el siglo XIX, casi todo el siglo XIX, España era España y todas sus colonias, o toda América española se decía también. Entonces perdón, sí. Quiere decir que el 2 de febrero, que es una solemnidad, no hay lo que sí debe haber, lo que es como una misa dominical. Dependiendo, o sea, a ver, no me acuerdo ahorita el grado ¿es solemnidad, seguro? Me parece que es fiesta, me parece que es fiesta. Yo creo que no es solemnidad, pero no sé. Sí, no tengo ahorita el misal, pero sí sé que se ha celebrado el domingo. Pero si es solemnidad, el año pasado. Se va la pregunta con si es solemnidad, sí, las solemnidades tienen 2 lecturas, ¿no? 2 lecturas, sí. Y eso siempre. Los grados de las fiestas, bueno, de las celebraciones en la iglesia ya lo sabemos, ¿no? En el caso de los santos es memoria, que puede ser de 2 tipos, o libre u obligatoria. Siguen las fiestas y por último las solemnidades. Estás de abajo para arriba. Sí. Las solemnidades pueden ser de 2 tipos, de precepto y no de precepto. Por ejemplo, San Martín de Porres, ¿es fiesta o solemnidad? Es solemnidad. Solemnidad. Pero en ese precepto no es de precepto. En cambio, Santa, ¿por qué? ¿Por el precepto? No, es que se hace una broma a veces por Santa Rosa de San Martín. Porque es blanca. Entonces, el coordinar oportunamente, eso es muy importante en el maestro de ceremonia, porque tiene que coordinar muchas cosas. Y también con el presbítero que celebra. Bueno, a veces los sacerdotes tienen mucha libertad, ¿no? A veces de escoger, por ejemplo, el padre Franco Rivas, yo me acuerdo cuando celebramos. El padre, tú le puedes poner la plegaria 2, te la dijo en la sacristía 2 minutos antes de salir, pero se inspiró y cogió la plegaria 3.
ya está, bueno, normal, libertad, en lo que hay diversidad, libertad. Entonces, pero es importante la coordinación. Ahora, un poquito también conocer un poco la historia de la maestría de ceremonias. Como ustedes saben, la liturgia nació sobre todo en contexto, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, alguna referencia en las cartas de Pablo. La liturgia nació en ambientes hogareños, de casa, ¿no? Se reunían para partir el pan y poco a poco esta celebración, que desde un inicio fue un recuerdo del Señor, fue cobrando cada vez más revestimiento ritual. ¿Y por qué? Porque cuando una comunidad, eso la sociología un poco lo enseña, cuando una comunidad, un grupo humano va consolidando su identidad, necesita de recurrir a ritos, expresiones visuales para poder asentar su identidad. Y eso es lo que pasó con la liturgia. Siempre, de hecho, podemos decir que en un primer momento, ustedes saben, por ejemplo, que los diáconos tienen una doble diaconía, un doble servicio: la liturgia y la caridad. ¿Y la qué? Y la caridad. No sé si sabían eso. Esa está es la del servicio del diácono, ordenado, como dice el catecismo, no al sacerdocio, sino al servicio. Es ministro ordenado. El diaconado imprime carácter, ¿no? Diácono, podemos decir, así como sacerdote para siempre, diácono para siempre. Y ya no es laico, pero está ordenado a esas dos diaconías, la liturgia y la caridad. En los Hechos de los Apóstoles podemos ver que los primeros diáconos fueron ordenados sobre todo para la segunda, la caridad. Pero muy pronto los diáconos comenzaron a ejercer un servicio muy parecido al de los acólitos. En un primer momento eran los que se encargaban de preparar la mesa para la Eucaristía, de distribuir la comunión, ¿no? Eso está, por ejemplo, presente en la carta de San Justino, en una de sus apologías, en donde San Justino Mártir relata, que está compendiado, está recogido también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la sección sobre la Eucaristía, lo pueden consultar, cuando describe la Eucaristía de su tiempo, y menciona que unos de entre nosotros, que llamamos diáconos, distribuyen el pan consagrado a los hermanos. Por eso, en ese sentido, en un primer momento, los 3 primeros siglos de la Iglesia, el ministerio, diríamos, de supervisar la liturgia, de cuidarla, fue muy ligado al orden de los diáconos, desde un primer momento, muy ligado al orden de los diáconos. Sí. Entre el maestro de ceremonia y es una pregunta que se me acaba de decir. Entre el maestro de ceremonia y el acólito consagrado, ¿cuál es la diferencia que puede haber? Instituido. Acólito instituido. Ahora lo vamos a ver después, pero básicamente hay ministerios ordenados y ministerios no ordenados. Los ministerios ordenados ya no son laicos. Claro. Un diácono, incluso si es permanente, ya no es laico. O sea, un diácono, ¿saben lo que es un diácono permanente? Claro. Sí, un diácono que a veces habitualmente es casado, ¿no? En la iglesia se permite ese ministerio. Él ya no es laico. Ya no es laico. Es clérigo. Está ordenado para la jerarquía, es miembro de la jerarquía de la iglesia, en su grado, diríamos, de servicio, ¿no? Pero ya no es laico. En cambio, los ministerios no ordenados son laicales. Por lo tanto, yo, por ejemplo, soy acólito instituido, pero yo soy laico, como ustedes. He recibido un ministerio en virtud de mi bautismo. Y claro, también considerando el camino que estoy haciendo hacia el sacerdocio. Pero el ministerio que he recibido no ha marcado carácter en mí. Es un ministerio que la Iglesia me ha conferido por manos del obispo. El obispo diocesano es el que instituye a los acólitos, ¿no? Y a los lectores. Bueno, ahora los catequistas también, ¿no? Pero el catequista ahora es un ministerio. Pero son ministerios laicales. Y en cierto modo también pueden ser temporales, ¿no? Por ejemplo, el obispo puede determinar: les confiero a Josué el ministerio del acólito por 2 años. Y después de esos 2 años es revisable el ministerio. ¿Se entiende? Son encargos instituidos formalmente por la Iglesia, pero no imprimen carácter. No sé si el tema del carácter, sí se entiende que es el carácter sacramental. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Qué sacramentos imprimen carácter? Los principales, el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. A ver, en resumidas cuentas, para hacerlo más sencillo, el carácter es un sello indeleble en tu espíritu. Por ejemplo, todos estamos bautizados acá. Todos somos hijos de Dios. En el bautismo se nos imprimió el carácter de hijo de Dios. Si tú pecas mortalmente, no estás en gracia, ¿dejas de ser hijo de Dios? ¿Se entiende? Si te mueres
Dios no lo quiera, yo creo que todos nos vamos a salvar, al fin y al cabo, pero te condenaras, ¿dejarás de ser hijo de Dios? Nunca. El confirmado, la fortaleza del Espíritu, sellado con el don del Espíritu Santo, ese sello tampoco nunca se borra. Y el orden sagrado imprime carácter también. El sacerdote, por eso es sacerdote para siempre. Y el diácono, bueno, si es permanente, es diácono para siempre. Es ministro de Dios para siempre, imprime carácter. Y ese sello no se disuelve ni con la muerte. Sin embargo, los ministerios no ordenados, como el que yo he recibido de lectorado y acolitado, son ministerios que no imprimen carácter, sino son encargos de la iglesia. Entonces, volviendo un poquito al tema histórico, recordemos, la liturgia en un primer momento encomendaba a los diáconos, ¿no? No sé, ¿acá ha habido diáconos alguna vez? Hace muchos años. Sí, diáconos, pero diáconos del seminario. Un permanente. Un permanente. Pero yo no nací. Ah, ok, ya. Tú probablemente también. Sí, seguramente. Entonces, pero del diaconado se desprendieron otros ministerios, ¿no? Otros ministerios para el servicio de la liturgia. Entre ellos consideramos los que antes se llamaban órdenes menores, ¿no? El acolitado, el lectorado, el exorcizado, el hostiariado y el subdiaconado. Se diversificaron los ministerios, pero sobre todo el ministerio del acólito pasó a ser ayudante inmediato del subdiácono. El subdiácono era un ministerio antiguo, ya, bueno, ya después les explicaremos algo de esas historias más del sacramento del horno, ¿no? Pero el acólito pasó a ser el ayudante más inmediato en la liturgia del diácono, y por lo tanto uno de los más cercanos a vigilar el tema de la liturgia, a custodiar las cosas santas. Cuando la iglesia entra en un periodo de libertad, ¿no? A partir del siglo IV, recuerden que el cristianismo fue muy perseguido en los 3 primeros siglos, recién en el siglo IV goza de libertad. ¿Qué pasa? La iglesia, que celebraba en una cuevita de este tamaño bajo tierra, salió, y las grandes basílicas del Imperio Romano las asume como templos. El emperador Constantino le regala al Papa San Silvestre, le regala su palacio y le construye la Basílica de San Pedro. Le dice: ¿sabe que usted es el obispo? Le regaló su palacio. Desde ahí empezó un poco la iglesia a tener libertad. ¿Y las basílicas qué eran? Si yo te digo basílica, les digo basílica, ¿ustedes qué les hace recordar? ¿O qué les suena basílica? ¿A qué les suena? A la base. ¿Aún? A la base. Ya, la base, pero más que la etimología, o sea, yo te digo, la basílica de tal, la basílica de San Pedro, El centro. El Papa, el templo, ¿no? Pero las basílicas en el mundo romano y griego eran los lugares de servicio público, donde se hacían, por ejemplo, se litigaba, donde se ejercía justicia. No eran templos. Basileia quiere decir reino, basílica quiere decir casa del rey. Por lo tanto, los cristianos dijeron: los templos paganos no los vamos a hacer nuestros lugares de culto, porque el cristianismo estaba traumado con haber ofrecido incienso al emperador, ¿no? O sea, estaban traumados con esa idea de que hemos muerto por rechazar esto, no vamos a asumirlo. Pero las basílicas, que eran edificios públicos y que significa casa del rey, dijeron: este término y estos lugares se adecúan a nuestra religión. Y por eso ahí nacen las grandes basílicas del Imperio Romano, del mundo cristiano, que hasta ahora se conservan, ¿no? Entre ellas la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Juan de Letrán, por decir las más antiguas en la historia, ¿no? Entonces, esa fue un poquito la historia. Cuando y evidentemente la religión se institucionaliza, la liturgia cobra un carácter más ritual. Ya no se puede improvisar, ¿no? Al inicio el sacerdote solamente de memoria decía las palabras de consagración, después se inventaba de su cabeza las plegarias. Pero, como ustedes sabrán, ¿alguien estudió psicología aquí entre ustedes? ¿No? Ya. Pero en psicología sabemos que los hábitos, las personas somos, los seres humanos somos seres de hábitos, ¿no? Seres de hábitos. Por lo tanto, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, cuando alguien reza para almorzar, no sé si en su casa rezan su papá, su mamá o tú mismo, ¿no te das cuenta que cada vez que pasa vas repitiendo a veces las mismas palabras? Ese es un fenómeno. Por eso es que nunca podemos ser totalmente, diríamos, originales, en el sentido de que no todo nace de cero. Lo que tú dices ya tiene como un esquema. Lo mismo pasó en la liturgia. El sacerdote rezaba, ¿no? por los gobernantes, por el mundo, por los obispos, por los acólitos, pues.
Y después de la siguiente celebración lo mismo, se fue formando un esquema. Y luego eso se plasmó en lo que llamamos los misales, ¿no? Aunque los misales en realidad son algo ya del Concilio de Trento casi, ¿no? Pero en este tiempo, en la Edad Media, a partir del siglo VI-VII, aparece la figura de lo que en latín se llama, que significa lo mismo en español, magister ceremonial. En latín significa maestro, magister, de ceremonias, ¿no? Sin embargo, la liturgia caminó hacia un proceso de institucionalización que, para favorecer la ortodoxia, o sea, la fe verdadera, custodió mucho la expresión ritual, ¿no? Y por lo tanto llegó a un punto, sobre todo en el Concilio de Trento, con la Reforma Protestante, ¿no?, en que la Iglesia, la liturgia como que se estatizó, ¿no? Se quedó quieta, y por lo tanto se consideró el maestro de ceremonias como aquel que custodiaba que lo que está en el misal se ejecute tal cual, ¿no? Esa era la visión antes del Concilio del Vaticano II. El maestro de ceremonias es el que vigila que la liturgia se ejecute como está en las rúbricas. ¿Saben qué son las rúbricas? ¿Sí? Las letritas en rojo, ¿verdad? Las letras en rojo. Ruber rubris en latín significa rojo. Las letras en rojo del misal. O sea, el que hace que la liturgia se ejecute así. Por ejemplo, en las ordenaciones, ¿no? El maestro de ceremonias, en la liturgia antigua de la iglesia, en la liturgia tridentina, podemos decirlo así, cuando se tenían que arrodillar, el maestro de ceremonias hacía una señal de este tipo. Se paraba delante de los que se iban a arrodillar, por ejemplo, los que se iban a ordenar. Les indicaba así, con este gesto. Póstrense. O marcaba de nuevo de pie. O sea, era el que vigilaba que todo salga adecuadamente. Sin embargo, algo que nos dice ahora la iglesia es que el maestro de ceremonias tiene que tener un papel discreto, ¿no? Por eso pongo abajo unas palabras, ¿no? Una virtud muy importante del maestro de ceremonias: discreción. No policía del rito, no policía del rito, sino servidor del misterio. Recuerden siempre que las leyes litúrgicas y lo que está en el misal solo es válido, solo habla al hombre de hoy si está en diálogo con su realidad. El signo, ustedes saben que la liturgia se compone de signos y símbolos: el agua, el incienso, el aceite, ¿no? Los signos son significativos porque son históricos. Si nosotros no nos bañáramos con agua, si no nos bañáramos con petróleo, supongamos que en un modelo de creación hubiese sido eso, Jesucristo hubiese instituido el sacramento del bautismo con petróleo, porque sería significativo para nosotros. Pero como usamos agua, el Señor lo instituyó con agua, porque el agua, ¿de qué nos habla el agua? De limpieza, de purificación, de baño, de nueva vida, de nuevo inicio, ¿no? El agua purifica, ¿no? Esa era la mentalidad de los antiguos también. El signo es significativo si es histórico. Como nos damos cuenta, siempre, incluso los nombres que usamos para la liturgia, para las partes del templo, por ejemplo, la parte donde están los fieles, ¿cómo se llama? Nave. La nave. ¿Por qué se llama nave? Por la barca. Por la barca. ¿Jesús a la barca de quién se subió? A la barca de Pedro. Y decimos nosotros en lenguaje piadoso que la iglesia sigue siendo la barca de Pedro, porque Pedro es el Papa que la gobierna, tiene el timón. Pero una barca puede estar quieta en el mar, siempre necesita avanzar. Miren que desde la misma nomenclatura de los lugares y espacios litúrgicos hablamos de una religión, la nuestra, que es lineal, va avanzando, nunca se estatiza en el tiempo. Por eso es que las normas litúrgicas tienen que entrar en diálogo con la realidad de tu gente, ¿no? En la parroquia, por ejemplo, no sé, ¿quién de ustedes me puede decir una costumbre muy arraigada de acá en la parroquia? Panetón y chocolate. Eso tiene que ver con liturgia. En Navidad. Todo el año. ¿Todo el año? Sí. Normal el panetón y el chocolate. ¿Panetón y chocolate? No sé ninguno de los dos. Y eso, o sea, lo querías. Ya, La ok. gente es rara. Por ejemplo, esos gestos, ¿no? Eso que se entrega a todos, ¿no? Y que es un signo de convertir. Por ejemplo, en mi parroquia, en Natividad, siempre era el pan bendito que se daba. Se bendecía Los chiquitos, y sí, se aquí también. repartía. Pero son las procesiones de la Virgen. Las Qué bonito. señoras tienen, o sea, hacen su canasta, pero es pan solo. Hacen el pan y lo tienen que bendecir el sacerdote y eso le dan a modo de recuerdo. Claro, como Entonces, recuerdo. claro, de repente nosotros no lo resuelven porque somos jóvenes, pero las señoras es como que no, el pan, tiene que haber el pan. Claro, de hecho. Y eso es, habla, por ejemplo, a mí si me ponen pan bendito en una canasta, me recuerda a mi infancia, mi parroquia. O sea, el signo solo habla si es histórico.
sí es histórico. Por eso es que no podemos hacer unas liturgias que no hablen al hombre de hoy, ¿no? Por eso la Iglesia reformó la liturgia, no porque quisiera quitarle belleza, no porque quisiera quitarle solemnidad, no. Yo con mucha sinceridad se los digo, yo he participado durante 3, casi 4 años enteros litúrgicos de la misa tridentina, y por lo tanto la conozco muy bien, y puedo decir en ese diálogo que muchas de las cosas que contiene son muy valiosas, pero otras también necesitaban una urgente reforma para poder hablar a las personas de hoy. La liturgia es un momento en el camino, pero no es un mundo aparte. Nadie vive su vida rezando solamente o mirando al cielo. En el Padre Nuestro, de hecho, decimos: venga a nosotros tu reino. No decimos: Señor, condúcenos al reino de los cielos. Curioso, ¿no? Sino: venga a nosotros tu reino. O sea, hacemos presente el reino de Dios. No sé si tienen una pregunta de esto que he venido conversando un poquito. Lo primero, recordemos que en nuestro servicio el ministerio del maestro de ceremonias ha estado ligado por mucho tiempo al ministerio del diácono y por lo tanto al servicio. Luego en la Edad Media pasó a ser un ya oficio litúrgico, maestro de ceremonias, que sobre todo fue encaminándose a vigilar la ejecución de los ritos. Y hay un momento de quiebre en el Concilio Vaticano II, ¿no? Que es el concilio, como dijo el Papa León en la audiencia del 6-7 de enero, me parece. El Concilio Vaticano II sigue siendo la estrella que guía el norte de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto es importante conocerlo, un concilio, ¿no? Bueno, ¿sí saben qué es un concilio, chicos? ¿Sí? ¿Un concilio? ¿Sí saben qué es? ¿Tú qué es un concilio? Donde tiraron un puñete a alguien, no me acuerdo. Claro. ¿Qué? Horario y San Nicolás. Un puñete. Pero ¿Qué vas a ver tú, que no es que todos los es un santo? Los concilios son reuniones de obispos, ¿no? En donde se determina algo del caminar de la Iglesia. El último concilio fue el Concilio Vaticano II, en la década de los 60. Creo que ni mi mamá había nacido, ¿no? Entonces es un concilio que ya tiene sus añitos, pero no tiene ni 100 años. O sea, en la historia de la Iglesia, considerando los 1000 años, es un concilio joven. Bastante joven. Sí. Entonces, entre comillas, o sea, joven por toda la dimensión de la historia de la Iglesia, ¿no? O sea, ha pasado poco tiempo y quizás no lo hemos asumido. Entonces, de nuevo, el maestro de ceremonias no es policía del rito, tiene que dialogar. Por ejemplo, ¿no? El padre quiere hacer, no sé, ¿sabes qué? A mis acólitos en la noche de Navidad, que siempre se presta para eso, Semana Santa, voy a hacer un teatro en el Evangelio. Vamos a significar en el momento del Evangelio la pasión pues se entra en diálogo, ¿no? Eso ayuda, va en el espíritu de la liturgia. Si se lee la palabra, ¿para qué es? ¿Para verla o para escucharla? Pregunto, si el Evangelio se lee, ¿es para verlo o para escucharlo? Para escucharlo en primer lugar. Y a partir de ahí hacerlo imagen, ¿no? Pero si tú pones en la liturgia, yo poniendo este ejemplo que no sé si pase acá, si pasó, bueno, no sé, no creo que pase, o quizás sí, bueno, yo lo digo porque a mí me pasó una vez. Entonces, pero si tú pones un teatro, ¿la gente va a escuchar el Evangelio o va a ver el teatro? Va a ver el teatro. Y por lo tanto, la palabra de Dios, ¿dónde quedó? En un segundo plano. En un segundo plano. ¿Corresponde al espíritu de la liturgia? No. ¿Se entiende? Pero si me dice, por ejemplo, en las ofrendas queremos presentar, hemos entregado a todos los niños, hay que cuidar también con esas ofrendas, ¿no? No me presenten una escoba de un recogedor si no han hecho una limpieza o algo, tiene que ser algo significativo, ¿no? Por ejemplo, en la JJ, yo, como ustedes saben, estoy en la Vicaría de la Juventud y siempre he organizado, bueno, desde el 2023 para acá. Si hubo pelotas antes, no fue mi culpa. Eso no fue mi culpa. Por ejemplo, me decían, ¿qué podemos presentar? La mochila de la JAJ, porque eso se ha entregado a todos. O sea, la mochila se ha entregado a todos, por lo tanto es un servicio es una ofrenda. O sea, es una ofrenda que se ha dado a toda la comunidad. No me estás dando un símbolo de no, eso se ha entregado a todos, ¿no? Y evidentemente el pan y el vino, que siempre son ofrendas, ¿no? Pero no sé si se entiende este diálogo con la realidad. Pero las ofrendas son lo que nosotros le ofrecemos a Dios de nuestro trabajo. Por eso es lo que se representa en lo que es el pan y el vino, o las uvas y el pan. Y si es que daría por decir lo que es la mochila, no habría
una coherencia, por así decirlo, lo que yo creo. No, lo que la iglesia nos dice son los dones, es verdad, del pan y el vino que simbolizan nuestro trabajo, pero también aquellas cosas que puedan servir a la comunidad. Por ejemplo, por eso se ofrecen canastas de víveres también. Una canasta de víveres tiene sentido, porque eso se va a repartir, va a ser un don para la comunidad, ¿no? Esas son las dos cosas que se pueden ofrecer. Bueno, no es que se puedan, sino que tiene sentido. Por ejemplo, yo quiero ofrecer un calzoncillo porque, no sé, es el calzoncillo de mi bisabuelo, que estuvo en la Primera Guerra Mundial. O sea, ya, pero eso, ¿en qué ayuda a la comunidad? No sé, ¿no? ¿Se entiende? Pero siempre tiene que ser en diálogo con la historia, ¿no? Con la historia. Por ejemplo, es como si yo, y por eso es importante la comunidad en la que están. Porque, no sé, si yo el 13 de mayo, acá el 13 de mayo supongo que es la fiesta principal, ¿no? Que celebro. Yo, en vez de cantar el Ave María de Fátima, me pongo a cantar el Ave María de Lourdes, o sea, desentona, ¿no? O sea, no va y no es porque rechacemos esa vocación, sino porque en el momento en el que estamos, no es el momento y no es el espíritu en el que estamos celebrando. O si me pongo a cantar la Guadalupana, ya te digo, o un villancico en Viernes Santo. O sea, cada cosa tiene su lugar y su momento, pero no es simplemente porque, la ley no. La norma siempre es histórica, tiene que hablarte, ¿no? Pregúntense siempre cuando ustedes celebren la liturgia, que eso es lo que hacen con la colita, lo que estoy haciendo acá, al joven que está viviendo de confirmación, a la señora que está sentada, al coro que está cantando, les dice algo. A veces nos movemos tanto en el altar y somos tan a veces figuretes, yo el primero, que yo no sé si nos preguntamos, ¿esto le sirve al pueblo de Dios para vivir mejor su liturgia o solo ve un bonito espectáculo? Avanza el siguiente, José, por favor. Estoy poniendo acá la expresión, un ratito. Estoy poniendo acá la expresión dichosos los llamados, que es la expresión cuando se envuelve después de la fracción del pan. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Tres cositas importantes. La liturgia es obra de Cristo y de la Iglesia, no es obra ni tuya ni mía. La liturgia es obra de Cristo, obra de la Iglesia. Y por lo tanto, hay que tener una cierta fidelidad a Cristo, ¿no? En los gestos que Él hizo, etc. Fomentar la participación activa de todo el pueblo de Dios, ¿no? Primero, importante, la liturgia, chicos. Primero, ¿cómo fomentamos la participación activa? Les voy a decir una cosa que a veces yo veo que los acólitos no hacen: responder y cantar en la misa. A veces los acólitos son los que menos responden. El acólito en el altar está parado y ni con tu espíritu, dice. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es participar, porque somos ejemplo para la comunidad de lo que debe ser una verdadera participación. Cantar también, todos cantamos feo, yo también canto feo, pero es bonito en la liturgia poder elevar nuestras voces al Señor. El acólito no debe ser el que está callado, el que solamente mueve dos vinajeras. Oye, no, tienes que ser modelo para la comunidad de lo que debes hacer. Responder, cantar, signarte, ¿no? Oye, que se note esa asignación, ¿no? A veces nos hacemos la señal de la cruz así, ¿no? Como quien pasa ante, no sé, pues como Gisela Valcárcel, no sé, por decir algo, o algo así. O sea, oye, los gestos, la paz también, ¿no? La paz, es verdad que no debemos irnos hasta el fondo para darnos la paz, pero oye, un gesto significativo, ¿no? Para darnos la paz. Y eso fomenta la participación activa del pueblo de Dios. Otra cosita, no distraigan a la gente. No distraigan a la gente. Si vienes tú, mira, libertad para todo. Yo soy como San Pablo. Todo me es lícito, no todo me conviene. Yo puedo pintarme el cabello de rosado. Puedes pintarte el cabello de rosado. No cometes ningún pecado. Pero cuando estás en el altar, ¿tú crees que la gente va a ver al altar o te va a mirar a ti tu cabeza? Entonces, oye, por favor. Entonces, esas cosas, ¿no? O sea, fomentar la participación activa quiere decir ser lo más invisibles posible, ¿ya? Eso significa. El buen maestro de ceremonias es aquel que no se deja ver.
como es verdad que en la iglesia, yo la verdad los quiero mucho a todos, mi grupo de acólitos, de todos, porque sé que son los que menos se acuerdan, cuando la gente, hasta el párroco, ¿no? Saluda en la actividad, quiero saludar a tal, quiero saludar acá a la señora Meche que me cocinó la carapulcra, quiero saludar a don Genaro que me trajo al grupo 5, y los acólitos casi no se ven, ¿no? Y es verdad que la gente no ve nuestro ministerio, muchas veces no es valorado. Pero ustedes hacen, con su compromiso y su servicio modesto, que la gente participe bien de la liturgia. No es solo que todo salga bien, no solo es que todo salga bien, ¿no? ¿Salió bien? Sí, salió bien. Todo se cumplió. Pero oye, el pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, yo no sé cómo es acá, pero de preferencia siempre los acólitos no deben mirar al pueblo como celebrantes. No deben mirarse entre sí, deben mirar al altar. Recuerden, el acólito es el que sigue a Cristo y el sacerdote, ¿no? Por eso miran al altar, no están mirando al pueblo, ni al coro, ni están mandando saluditos, ni en La Paz, ¿no? La de muchas que tienen enamoradas, ¿no? La Paz. Oh, yo he visto hasta esto, a su flaca. Un besito volado. Imagínate, puedes hacer una liturgia. Por favor, gesto modesto, gesto que no se nos note, ¿no? Luego, unidos en razón de nuestro bautismo. Bueno, la vestidura litúrgica de todos los ministros del altar es el alba. ¿Ya? En latín alba albe significa blanco, porque el alba nos recuerda la dignidad de hijos de Dios. ¿Ustedes han escrito en bautismos? ¿Sí? Saben que se reviste al bebé con, bueno, ahora ya no se hace eso, se le pone un capito, ya vienen de blanco, pero se reviste de blanco. Y el alba nos recuerda eso, ¿no? Nuestra dignidad de hijos de Dios. Sin embargo, es verdad que también por mucho tiempo hemos usado la sotanía, el sobrepelliz, porque es una tradición loable. Pero incluso en esa tradición, el sobrepelliz es un alba chiquita. Nos recuerda el bautismo, ¿no? Así sea el alba o el sobrepelliz, nos recuerda el bautismo, que todos somos iguales en razón de ser hijos de Dios. Por lo tanto, ninguno acá se me clericalice, ninguno acá se me crea casi cura. No, incluso el sacerdote está para servir. ¿No? Un mal que el Papa Francisco denunció mucho fue el clericalismo. Y a veces el clericalismo no viene tanto de los que son clérigos, sino del mismo pueblo fiel. No hagan de clericalismos, todos somos laicos. Yo mismo cuando con mis acólitos siempre les digo, yo soy un laico como ustedes. Cuando me ordene dejaré de serlo, pero siempre seré miembro del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, por eso importante esa dimensión horizontal de que todos somos hijos de Dios. Acá no es que el acólito es no. Siempre el que da más ejemplo, el que da más servicio, el que su servicio tiene un sentido. Y una expresión que es importante, no sé si lo pueden apuntar o memorícenselo, noble sencillez. La Instrucción General de Misa Romana, la Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II, nos dice: la liturgia debe brillar por su noble sencillez. Dos palabras: sencillez. Sencillez no quiere decir, bueno, vamos a ser sencillos, ¿sabe qué? La sábana me la conviertes en una casulla. Eso no significa sencillez. Sencillez quiere decir, en el lenguaje teológico y de la Biblia, lo que está relacionado con la verdad. Y por lo tanto, la liturgia manifiesta la verdad de Dios. Y por eso, la verdad de Dios, que es pobre y humilde y ha querido vivir entre los sencillos, nos pide una liturgia que, aunque pueda haber cierto fasto, porque fasto quiere decir como que riqueza, cierta belleza exterior, siempre esto tiene que ser noble, ¿no? ¿Noble por qué? En el sentido de, noble quiere decir lo mejor de este mundo, ¿no? Lo que más bello pueda tener este mundo, en el orden de las cosas de Dios. Noble sencillez, ¿no? Dice el concilio, por encima de la mera suntuosidad, permitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles, infúlquese que hay que preferirla, porque la liturgia celebrada incluso con diáconos, presbíteros, obispos, el obispo que preside, el coro, por eso la misa crismal es muy importante, ¿no? Porque manifiesta la unidad de la iglesia, es una epifanía de lo que es la iglesia, no de que algunos son más y otros menos, no, sino que somos misterio de comunión. Y la diferenciación entre ministerios ordenados y no ordenados. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Importante eso, ¿no? Importante eso. Todo y solo lo que corresponde a tu ministerio litúrgico. A tu ministerio litúrgico le corresponde decir, ¿pueden ir en paz?
No, eso le corresponde al diácono si hay. A ti no. ¿A ti te corresponde leer el Evangelio? No. ¿A ti te corresponde purificar el altar? No. Solo el diácono o el acólito instituido. ¿Te corresponde dar la comunión? Bueno, eso dependerá un poco de las circunstancias, pero habitualmente hay ministros extraordinarios o el acólito instituido o el diácono, que son los primeros que deben dar la comunión, ¿no? Entonces, la jerarquía, diríamos, por hablar así, en esto, por eso pongo la imagen, porque nos habla un poco de la comunión de la iglesia, ¿no? La Eucaristía siempre tiene que manifestar la comunión, pero no es una comunión desordenada, no es una comunión en que Dios nos ha cortado por la misma tijera a todos, no, sino en la que cada uno tiene su lugar y su ministerio y su posición. Lo primero, los ministerios ordenados. Por ejemplo, en una procesión de bueno, pongo el ejemplo de la catedral porque es lo más grande, de ahí se saca un poquito las procesiones de la parroquia. ¿Quién preside siempre la procesión? ¿Quién preside la procesión? Entre los ministros que llevan los objetos litúrgicos, ¿quién nos preside? La cruz, en realidad. El turiferario va adelante como precediéndola, pero la cruz es el elemento más central, ¿no? Por eso la cruz es el único elemento litúrgico que va al medio, ¿no? A veces los acólitos se ponen detrás de la cruz, ¿no? Pero no, detrás de la cruz no va nadie, solamente la cruz, lo que representa a Cristo. ¿Qué representa a Cristo en la misa? La cruz, el Evangelio, se lo lleva el diácono, y el mismo sacerdote celebral, que puede ser el obispo también. ¿Y la cruz arzobispo? También, porque es la cruz, ¿no? Es la cruz. Todo lo que representa a Cristo. ¿Se entiende? Ningún acólito, por favor, se me ponga detrás de la cruz. No, todavía. Pues si llegan a curas, celebrarán. Bueno, el diácono, si preside algo, también tiene que ir al centro, ¿no? Pero solo lo que representa a Cristo. Entonces, después de los acólitos, vendrían los diáconos, ¿no? Siempre y cuando haya un grupo más grande de diáconos. Acá tenemos pocos diáconos, pero en las iglesias donde hay más diáconos van detrás de los acólitos, ¿no? Y detrás de los acólitos los presbíteros, de los diáconos, perdón, los presbíteros, como una misa crismal. Detrás de los presbíteros, los obispos, si es que hay, ¿no? Y en el caso de la catedral, los canónigos delante de los obispos, ¿no? Y detrás de los obispos, el obispo que preside, en este caso el señor arzobispo, siempre tendría que tener dos acólitos que lo acompañen, dos diáconos que lo sirvan, ¿no? Y un diácono que lleve el Evangelio. El diácono que lleve el Evangelio se ubica entre los acólitos y entre los diáconos. Bueno, a veces no hay diáconos, solamente hay presbíteros, ¿no? Y él va al centro, llevando el evangeliario, ¿no? He visto en algunos lugares que en vez del evangeliario llevan el misal romano. ¿Eso es correcto o no? ¿Pero así? No. Llevándolo. No, eso sí se lleva. El misal se lleva en la procesión, pero no así. Claro, pero ¿por qué sí llevarían el misal romano si no es como el evangeliario? Sí, no es el evangelio, es como uno de los ministerios como el portamitra, como el portabacos, ¿no? Que también acompañan en el caso del obispo. Pero, y aunque no representa a Cristo directamente, el misal sí contiene las palabras de la iglesia, por eso tiene un carácter sagrado, casi sagrado, ¿no? O sea, sí es correcto de que el misal romano vaya en la procesión. Vaya en la procesión, sí. ¿De entrada y salida o solo de entrada? Bueno, si hay procesión de salida también, sí, pero por el ministro que hace del libro. Claro. Porque a veces no debe haber solo un maestro de ceremonia, sino también un ministro que sostenga el libro. No sé si ustedes lo diferencian acá también. Okay. O sea, el maestro de ceremonias es uno y aparte hay uno que hace el libro. El que sostiene el libro. Sí, el que sostiene el libro, ¿no? Entonces, pero sí, es válido que vaya en la procesión de entrada y salida. ¿Sí? ¿Y bajo qué argumento yo me puedo sustentar en ello? Bueno, la instrucción general del misal romano, en una parte, ahorita no me acuerdo exactamente dónde, pero el ceremonial de los obispos también lo prevé, y en el Vaticano mismo, el misal sale detrás del Papa. Claro. Sí. Entonces la liturgia y la catedral también lo hace así. Cuando hay ministro del libro, sale con el libro. En la JJ también lo hemos hecho así. Pero sobre todo la Basílica de San Pedro, porque algún sacerdote también me ha dicho, no sale, disculpe, pero en la Basílica de San Pedro sale así, el misal detrás. Mi párroco me discutió, porque nosotros sabíamos antes, ¿no? Y quien maneja mayormente el libro soy yo. Entonces mi párroco me discutió, me dijo, el misal romano no sale en la procesión, porque solamente sale el evangeliario. Entonces ahí hubo una discrepancia y ya se dejó de hacer, ¿no? Entonces por eso pregunto. Listo, chicos.
No sé si hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? En el ámbito anterior, ¿qué era ISG? Instrucción General del Misal Romano. Instrucción General del Misal Romano. ICE, Ceremonial de los Obispos número 65. CE. Sí, ceremonial, está en latín. Ceremonial episcopal. Bueno, de ahí viene episcopo, episcopado. Bueno, esos elementos, espero haberles dado algunas luces, aunque sean mínimas, pero eso sería básicamente. Sí. Sí. Bueno, entonces un aplauso para... No sé si no terminamos con la oración, ¿les parece? Sí. Yo he venido de la vicaría, vengo acá y de ahí regreso también para hacer más cosas, siempre ocupados, pero agradecidos de verdad con ustedes por esto y desde ya invitarlos. Este año el encuentro de acólitos, el tercer encuentro que va a ser general de todos los acólitos de Lima, en octubre, el 24 de octubre, ¿ya? Y el 21 de febrero va a ser el encuentro de coordinadores acólitos. Entonces ahí vamos a dar un poquito las pautas, un poquito para el trabajo de eso. Ya saben, nada de espectáculos, eso, 0 espectáculos para la liturgia. Ya pediré fotos pero eso diré, de la Basílica de San Pedro. Mira las fotos del Papa, el Papa sale con el diseño, o sea, ya se me corrige al Papa ya. Ahora, no es una cosa tampoco de fe, ¿no? O sea, no pasa nada si no sale. Pero la procesión de entrada tiene un sentido de peregrinación, ¿no? De caminar. Justo la iglesia es sinodal porque camina, ¿no? Si no, a veces la gente lo juro que no le gusta la procesión de entrada, yo digo, pero la sinodalidad es caminar, es ir en camino, o sea, la procesión manifiesta eso, ¿no? Qué bonito, una procesión larga, qué bonito, vamos hacia el Señor. Muy bien, chicos, nos encomendamos a la Madre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.